Antinori Autopartes, partes de carrocería para todas las marcas y modelos, parabrisas, ópticas, llantas, espejos, lunetas, accesorios en general. Enviamos a todo el litoral. Antinori Autopartes, Avenida Independencia 5233, teléfono 03794 4451 36 y 4456 986 Corrientes. www.antinoriautopartes.com.ar. El doctor Ábalos disertará sobre la importancia de esta acción, porque como sabemos, donar sangre es donar vida. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta presencia. Realmente nos sentimos muy halagados y agradecidos de poder estar hoy aquí de la mano de Eugenia, de Pamela, de Legislativos en Acción, este proyecto social, solidario, de estimular acciones en beneficio al personal y a la comunidad en general, que realmente necesita de nuestro aporte, que puede estar pasando por un momento crítico de salud, ya sea personal o de algún familiar directo, y es por ello que, recibiendo esta propuesta, esta invitación, por supuesto desde el Banco de Sangre, nos sentimos sumamente consustanciados y hemos asumido este compromiso de realizar acciones educativas y de campañas de donación en y para la comunidad del personal legislativo. Esto se compatibiliza perfectamente con el programa del Banco de Sangre en materia de promoción de la donación, porque justamente las dos principales causas por las cuales la comunidad no dona, primero, por falta de información, y segundo, que es lo más curioso, porque nunca me invitaron. Eso llama la atención, ¿no? Vemos en la televisión, en algún aviso del diario, escuchamos en la radio, se necesitan tantos donantes y demás, pero la realidad es que pensamos que esa información es para el vecino, no para mí. Es así, es natural. Tenemos que mirarnos al espejo como sociedad y es una realidad. Nadie deja de comer el asadito el fin de semana, ni de tomar mate en la costanera para atender a un reclamo, excepto que se mencione el nombre del paciente y lo reconozcamos como amigo, familiar y demás. El resto miramos al costado, lo incluyo, y esperamos que alguien reaccione. Ahora, este tipo de gestiones en instituciones, empresas, colegios, iglesias, facultades, etcétera, 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 de abrir las puertas, generar espacios educativos y además de ello proponer una fecha para una campaña de donación, anotándonos en una lista, los que voluntariamente lo quieren hacer, cierran estas dos cuestiones, estos dos baches principales que son los motivos por los cuales la comunidad no se acerca a la donación. Me encantó mucho esa reflexión, Evelyn, Estamos como muy consustanciados a otro tipo de campañas solidarias, pero a veces no incorporamos la donación dentro del hábito social. Por eso esa expresión de Susana ya está incorporada en el discurso de ella, de este cambio cultural, es un paradigma social el que debemos modificar, y que nuestros chicos crezcan ya hablando de la donación de sangre en el colegio, en la casa. El 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante y tenemos una postal de dos mamás que se acercaron ese día a donar sangre por primera vez con sus nenas que las retiraron del colegio, del jardincito, las nenas sentaditas ahí adelante y las mamás donando sangre. Qué mejor postal, qué mejor video educativo le estaban dando esas mamás a esas nenitas, que seguramente lo comentaron entre sus amigos en la casa, y es un boca a boca que va gestionando una actitud distinta, mucho más amable, no traumática respecto a la donación voluntaria de sangre.
La historia continuó porque incluso una de las nenas llegó a la casa llorando porque ella también quiso donar sangre, ¿no? Una historia increíble. Pero bueno, vamos de lleno ya a lo que traemos en materia de información. Es muy necesario informarnos y sobre todo actualizarnos respecto a la práctica de la donación de sangre, porque hablar de, qué sé yo, 15 años, 20 años atrás, es casi una eternidad en la prehistoria en la medicina transfusional, Por lo tanto necesitamos actualizarnos, saber que hay cosas que se han modificado, saber que hay condiciones mucho más flexibles en algún sentido respecto a la donación. Y lo primero que tengo que contar, yo no puedo alejarme demasiado de mis banners, los dos que están acá porque son casi el machete de mi tarea. En ese primer banner tenemos algunas preguntas disparadoras respecto a lo que la comunidad necesita saber respecto a la donación. ¿Por qué hay que donar sangre? Porque todos los días se necesitan más de 5.000 unidades para pacientes que la requieran. Y la más avanzada tecnología no ha sido capaz de fabricar un producto que lo reemplace. Lo que decía Susana, no existe la sangre artificial, sintética, fabricada de manera alternativa. Dependemos hasta el día de hoy del donante para poder resolver las situaciones de salud de nuestros pacientes. Y otra cuestión, la demanda transfusional diaria. Esto viene de la mano a una información, a un estudio hecho desde la Organización Mundial de la Salud que dice precisamente que 9 de cada 10 personas va a necesitar sangre para sí mismo o un familiar directo. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos. En ese círculo, 9 de cada 10 personas va a necesitar un recurso hemoterapéutico. Es una tasa muy alta, De los aquí presentes se salvan creo que 2,5 o 3, y el resto en algún momento vamos a tener que gestionar donaciones e incluso procurar algún recurso hemoterapéutico para solucionar un problema de salud de la familia o personalmente. Lo dijo la OMS, esto no es un dato tomado de cualquier Wikipedia ni esas páginas sin mayores fundamentos. También, y esto sí es un dato alentador, la OMS hace una tasa de estimación de demanda para cualquier comunidad en el mundo. Dice que si el 3%, solamente el 3% de la comunidad dona una vez al año, cubrimos todas las demandas transfusionales de esa comunidad. ¿Podemos hacer el cálculo? ¿Cuánto necesitamos para Corrientes? La publicidad ya dice, somos 1 millón, aproximadamente serían unas 30.000 donaciones al año. La otra pregunta, ¿cuántos donantes tenemos en la provincia de Corrientes por año? Los del Banco de Sangre no pueden hablar, Está bien, esta es la respuesta que habitualmente tenemos, no tenemos idea. Pero es importante que nosotros se lo contemos, para saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Actualmente la provincia de Corrientes tiene un promedio anual de unas 20.000 donaciones al año. Estamos en un 2% de ese 3% ideal que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que llegar a eso. Y estamos seguros que vamos a llegar a eso en tanto y en cuanto la comunidad acompañe. Por otra parte, en ese cambio de paradigma que hacía mención María Susana, también la intención es que poco a poco el problema de la donación no sea un problema del paciente, sino del banco de sangre con la comunidad. Suena lindo esto, ¿no? Es lo mejor. Que nosotros nos ocupemos de manera programada, anticipada, con gente comprometida en esta práctica, realizando campañas periódicas anticipadas a efectos de ir descomprimiendo al paciente de tener que hacer esta tarea de gestionar un donante. ¿Por qué es tan importante? Esto sí tiene que ver un poco con la fisiología de la sangre. Y dice, porque en su recorrido por el organismo proporciona elementos vitales para la oxigenación
y defensa contra agentes infecciosos. Eso es un concepto básico que todos ya lo conocemos, pero sí es importante remarcar el concepto de la vitalidad de la sangre o de alguno de sus componentes. Una persona que está con una importante pérdida de volumen sanguíneo o de alguno de sus componentes realmente está en una situación muy crítica e incluso con serio riesgo de perder la vida, ¿no? Tenemos muchísimos casos como para contar y visualizar esta cuestión, porque los tiempos realmente son muy importantes y la respuesta tiene que ser casi inmediata. Una persona que está en riesgo hemoterapéutico tiene que ser asistido de manera inmediata. Estamos hablando de media hora, una hora y media como máximo. Por supuesto, la emergencia del hospital tiene recursos como para pilotear los primeros minutos, pero la sangre tiene que aparecer, se tiene que concretar la transfusión, ¿no? Mucha gente cree que termina de donar sangre y sale con la bolsita de sangre para ir al hospital o al sanatorio. E incluso muchos dicen, no, yo no dono porque me reservo para una emergencia en la familia. Y resulta ser que la emergencia la tenemos que resolver en media hora, una hora, 45 minutos. Materialmente esto es imposible. No dudamos de la buena intención, pero hay mucho desconocimiento al respecto de los tiempos de procesamiento para poder llegar a una donación de sangre. Ese banner que tienen a mi derecha tiene todo el proceso de la donación desde que el donante pisa el banco de sangre hasta el refrigerio y la despedida, ¿no es cierto? Eso, solamente eso, dura 45 minutos a una hora, pero nuestra tarea continúa dentro del banco de sangre. Hay que hacer estudios serológicos, inmunohematológicos, separación de los componentes, ya no se transfunde más la sangre entera así tal cual la tenemos en el cuerpo, se transfunde por cada uno de los componentes, y todo ese proceso desde la donación hasta la transfusión más o menos nos demanda de 18 a 24 horas. ¿Qué situación de emergencia podemos resolver con sangre en las venas? ¿No? Ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, 10 o 15 años atrás, Capital Federal, una adolescente jugando con sus compañeras se lleva por delante una puerta de vidrio con tanta mala suerte que uno de esos vidrios perfora una arteria muy importante, el miembro inferior. Esa señorita es asistida por docentes, por el personal del colegio, por supuesto había un botiquín de por medio, se llama a la emergencia, se la traslada y a los pocos minutos de su ingreso al hospital, esa señorita fallece. Esa señorita era la nieta del expresidente Alfonsín, y realmente contamos casos como este porque son dignos de ser analizados así puntualmente. Primero, una señorita, una persona, cero patología, cero enfermedad. Estamos hablando de Capital Federal, que es el principal centro de medicina de la Argentina. Hubo una emergencia, un traslado, se cumplieron varias cuestiones que no se dan en otros lugares. Sin embargo, una persona en muy pocos minutos puede perder la vida si no es asistida de manera inmediata. Por lo tanto, y esto lo comentamos no para generar una conmoción, sino fundamentalmente para visualizar los tiempos y por qué es importante que el recurso hemoterapéutico esté listo, preparado, procesado en nuestras hemotecas, las heladeras que están preparadas especialmente para conservar la sangre y sus componentes al momento de presentarse una situación de emergencia. Como para matizar un poco la exposición, le voy a pedir a Silvina que me ayude. Vamos a mirar un videíto que es un material que nos ofrece la Fundación Hemocentro Buenos Aires, que reflexiona en base a una ficción, un episodio cotidiano,
algunas cuestiones vinculadas a la donación de sangre, requisitos para ser donante de sangre, y después vamos a continuar algunos minutitos más con la exposición. Algunos se pusieron a pensar que la sangre es un elemento vital y irreemplazable. No me presenté, soy Julián Weitz, actor, conductor, pero no estoy por eso acá. Quiero presentarles una historia muy cortita, un video, que cuenta la curiosa historia de cómo se conocieron Ana y Diego y de cómo una pequeña pero pequeña acción, como donar sangre, puede resultar muy gratificante. Perfecto. Campeón. Sí, Campeón. Buenísimo. A partir de ahora, chequeo cada 6 meses. Vale, y si no te llamo por cualquier cosa. Sí. Bueno. Por ahí antes, si querés anotarla, Sí. afuera tenés la planilla. Bueno, ahora chequeo y Chequeado. Diego, Gracias. además de sol, ¿no? No, puede ¿Se ser. sabe la está clara? ¿O te puedo decir que clara? Ah, sí, puede ser, pero voy en la calle. ¿Qué tenés acá? Los baños. ¿Cómo? Es mejor. Andá. Bueno, gracias, doctor. Chao, gracias. Porque te vi tan cargada. Gracias. Ay, mira, qué linda que es Tara, ¿no? Sí, Mona se llama. Hola, Sí, mira, sí. voy a con las pero van a ir acá. La buena. Sí, Creí que me estabas anotando para las donaciones. Ah, sí, porque no tenía idea que los perros podían dar sangre. No, bueno, por lo general la gente no se lo imagina, pero es igual que con las personas. Digamos, la sangre es un elemento vital, ¿no? Y por eso es muy importante la donación, porque no hay una fábrica de sangre. Claro, obvio. Ni para los perros, ni para nosotros. Va para allá. ¿Para dónde va? Sí, yo me voy a preguntar si Ah, yo también. Sí, un poco Pero listo. sí, porque tengo sangre. Voy para allá, no sé si te dejo. Sí. Desafortunadamente la necesidad de reposición de la sangre es constante. Aproximadamente 1 de cada 7 pacientes que entran en un hospital va a necesitar una transfusión sanguínea. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Para que te des una idea, una persona adulta tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Todos nuestros órganos funcionan gracias a la sangre que circula por arterias, venas y capilares. La sangre es un tejido líquido que recorre nuestro cuerpo transportando células y todos los elementos necesarios para que el organismo realice sus funciones vitales. Respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones. La sangre es una mezcla de células suspendidas en un líquido amarillento llamado plasma. El plasma está compuesto principalmente de agua, pero también contiene azúcares, hormonas, sales, minerales y proteínas que intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea, imprescindible para que no haya hemorragias espontáneas y reparar heridas. Además de plasma, la sangre está compuesta por varios tipos de células diferentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cada uno tiene una función diferente. Vamos por partes. Los glóbulos rojos le dan el color a la sangre y representan casi la mitad de la misma. Son redondos y se parecen a un plato, pero con mucha flexibilidad. Su tarea principal es llevar oxígeno a otras células del organismo y retirar el dióxido de carbono, que es un desecho. Los glóbulos rojos viven 4 meses dentro del cuerpo. Para reponerlos, la médula ósea produce entre 4 y 5.000 millones de glóbulos rojos por hora. Los glóbulos blancos son los que combaten infecciones producidas por bacterias, virus y microbios que causan enfermedades. Hay varios tipos. Todos ellos forman sistemas de defensa generando anticuerpos.
Las plaquetas intervienen cuando se produce una ruptura en alguna de las conducciones de la sangre. Se adhieren rápidamente para que cese la hemorragia, dando tiempo a la formación del coágulo definitivo. En una donación de sangre se extraen 450 mililitros de sangre. Con una donación se pueden salvar 3 vidas o más, ya que la sangre donada se fracciona en componentes. Cada componente tiene un tiempo de conservación diferente, lo que permite transfundir a cada paciente en función de sus necesidades. Con su donación podés salvar varias vidas. Bueno, entonces hacemos Gaona después Vallese ahí a Aranguren y Aranguren derecho, ¿está bien? Sí, está perfecto. ¿Sabes qué? ¿Otra línea? No me acuerdo. Yo soy cero negativo, el mejor, ¿eh? Bueno, el mejor en realidad es conocido como dador universal. O sea, usted puede dar a los demás grupos, pero solamente puede recibir de cero negativo. Es así. Los grupos pueden ser 0, A, B y AB. Todos ellos pueden ser RH positivo o negativo. Entre ellos existen distintas compatibilidades. Todos son necesarios y no hay mejores o peores, aunque sí varía la frecuencia con la que se presentan en las distintas poblaciones. En Argentina, por ejemplo, los menos frecuentes son los llamados RH negativos, que representan solo el 15% de la población. Estos pacientes deberían recibir transfusiones de su mismo RH, y como son minorías, es más difícil conseguir donantes. El cero negativo es el famoso dador universal, ya que es el único que puede ser donante de todos los demás grupos. Claro, mi señora está positivo, por eso no recibió sangre, ¿no? Claro, pero no podría ser si fuera al revés, ¿no? Muy bien, ya están aprendiendo. Y dígame, ¿esa fue la última vez que donó? Sí, la última. No, la primera. Bueno, la última. Ese es el problema, porque uno está acostumbrado a donar en una situación de urgencia, cuando en realidad lo ideal sería que se donase habitualmente. También lo que evitamos de esa manera es tener que recurrir a los familiares en situaciones críticas, por ejemplo. Claro, sería muchísimo más fácil. Sí. Imaginemos el estrés que atraviesa a alguien enfermo que espera ser transfundido. Alguien que está internado por una operación o un accidente imprevisto. Sumémosle a eso la preocupación, porque seguramente el paciente durante esos días tenga que dejar de trabajar, y la angustia de la familia que solo busca donantes sin saber dónde encontrarlos. Convengamos que no es un buen momento para sumarse preocupaciones como tener que estar pidiéndole a la gente el compromiso de ir a donar sangre. Eso no debería estar sucediendo. En nuestro país se necesitan alrededor de 1,5 millones de donaciones por año. La donación voluntaria y habitual es lo que nos permite contar con un sistema que esté siempre abastecido. Además de contar con componentes sanguíneos suficientes, se busca la mayor seguridad transfusional posible, y esta solo se refuerza con donantes voluntarios y habituales. Por supuesto que la sangre donada se estudia para evitar la transmisión de enfermedades. Es obligatorio realizar exámenes para descartar sífilis, brucelosis, Chagas, hepatitis B y C, HIV y otros virus como el HTLV. Exámenes para descartar sífilis, brucelosis, Chagas, hepatitis B y C, HIV y otros virus como el HTLV. Tanto se ha avanzado en estos estudios que hoy existen pruebas más sensibles de biología molecular que reducen aún más el riesgo de transmisión de enfermedades.
Para ser donante necesitas ser mayor de 18 años, llevar tu documento de identidad y tener buena salud. No es necesario que estés en ayunas. Una vez en la sala de extracción, la técnica te va a mostrar que los materiales que utilizan son descartables.